Concreto Supermix. El ingeniero Cristian Sotomayor Cruz es ingeniero civil egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Ha obtenido el grado de Magíster en Ingeniería Civil en la Universidad Sherbrooke, Quebec de Canadá, con especialización en concretos fluidos de alto desempeño a radiología adaptada. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de investigación experimental y concreto, la gestión de procesos en la industria del concreto premezclado, control y aseguramiento de calidad de productos cementicios para el sector de construcción. Actualmente se desempeña como gerente técnico de la empresa Concretos Supermix del Grupo Kyoto, ingeniero investigador de la Universidad de Sherbrooke de Canadá, gerente técnico en Concretec, y ha ocupado los cargos de superintendente de laboratorio, jefe de proyectos especiales, jefe de control de calidad y soporte técnico en la Unión de Concreteras, miembro ordinario de la ACTN, director del capítulo peruano del ASI. En agosto del 2010 obtuvo la beca denominada Fondo de Facultad para Apoyo en la Investigación. En noviembre de 2011 obtuvo la beca Premio de Excelencia Académica por parte de la Universidad de Sherbrooke. Es docente de pregrado de la Universidad de Loyola y la Universidad de Ciencias Aplicadas en los cursos Introducción a la Ingeniería Civil, Materiales de Construcción y Tecnología de Concreto. El tema de exposición de hoy es Retos de la Industria del Concreto en el siglo XXI. A continuación, el ingeniero Cristian Sotomayor Cruz. Buenas tardes, que se diviertan mucho con esta charla. Vamos a intentar un poquito hablar de qué es lo que está pasando actualmente en este siglo XXI en la industria del concreto y cuáles son los retos, digamos, en el futuro no muy lejano que hay que afrontar, basado en que el planeta va teniendo diferentes cambios, el principal el cambio climático, y por lo tanto hay que reflexionar en varios aspectos para poder ustedes, futuros ingenieros y los que también ya son parte de la carrera de ingeniería, empezar a trabajar en los temas de planeamiento. ¿Cómo podemos abordar esta problemática de tal manera que sigamos haciendo concreto para la industria de la construcción en el futuro? ¿Y por qué no, terminando el siglo XXI, qué nos espera el siglo XXII? Porque está a la vuelta de la esquina. Alguien decía, el siglo XXI prácticamente ya se fue. Entonces, hoy en día el reto que tiene la ingeniería, a través de nosotros los actores ingenieros, de futuros ingenieros, es un poco mirar, reflexionar cómo podemos manejar los programas de investigación y desarrollo, el tema de la laborabilidad de las estructuras, el tema de la sustentabilidad, para poder hacer estructuras que se preserven lo mayor del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Está afectando? Vamos a ponernos un poquito con música. Bien, el tema de la charla central es básicamente los retos de la industria del concreto. Básicamente hemos dividido la charla en 5 puntos, donde vamos a enfocar primero el tema del descubrimiento del concreto, cómo nace el concreto en la historia y en el tiempo. Luego vamos a hablar un poquito de la evolución de la industria en los 2 últimos siglos. Luego va a ser un poco el remember de cómo nace este material maravilloso de la industria de la construcción, el más usado en el mundo, qué ha pasado en los 2 últimos siglos y qué podemos seguir mejorando. Posteriormente, de manera muy rápida, vamos a revisar algunos indicadores. Hay muchos que ustedes van a poder encontrar en internet, pero yo quiero compartir con ustedes 4 o 5 de manera específica para que se den cuenta de que ustedes como futuros ingenieros, lo que ya estamos en la carrera ejerciendo, qué cosa es lo que nos espera, qué es lo que tenemos ya en el corto plazo, cuál es la competencia que tenemos en el mercado. ¿Será la competencia de la universidad local acá, de la región? ¿O será la competencia de los egresados de la Universidad de España, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, Canadá, que están acá? Y son con ellos que tienen que competir y hay que prepararse muy bien, ¿de acuerdo? Y los retos
justamente basado en esa línea, a nivel de material, a nivel de procesos, a nivel de actores de la industria y finalmente algunas reflexiones para poder compartirlas con ustedes esperando cerrar la charla. Así es. Bien, cuando hablamos del tema del descubrimiento concreto, fíjense, muchos de nosotros hemos pensado a lo largo de lo que hemos aprendido en la universidad que fueron los romanos quienes inventaron este material maravilloso que es el concreto, ¿no? Debido a la existencia de que hay estructuras que a la fecha perduran muy bien en cuanto a su calidad, en cuanto a su geometría. Por ejemplo, tenemos el Coliseo Romano, el siguiente. También tenemos el Panteón de Roma, igual, en la ciudad de Roma, el siguiente. Tenemos el Puente de Gárno o el Acueducto de Segovia, estructuras en la frontera de Italia y España, el siguiente. ¿No? El Acueducto de Segovia tiene más o menos 760 metros de longitud y casi 30 metros de altura, imagínense. Hecho con los primeros materiales de protobetón o protoconcreto, la siguiente. Y inclusive en algún momento en la historia estábamos en duda y decíamos, ¿quiénes fueron los romanos o los egipcios quienes han inventado este material maravilloso que es el concreto? ¿Por qué? Porque David Tocqueville, que es un investigador francés que tuve la oportunidad de conocerlo cuando hacía la maestría, él descubrió con un grupo de arqueólogos que en una de las pirámides existían restos de materiales cementicios y por lo tanto existían también restos de materiales como morteros y digamos concreto de aquella época. Tal es así que existe, si más no recuerdo, en uno de los estados de, me parece en Illinois, en Estados Unidos, un material que se llama el piramento, que es un tipo de cemento basado en las pirámides de Egipto, patentado por David Tocqueville. No obstante, esta teoría se cayó muy rápido en la década del 90 porque básicamente se hizo los estudios y este material no llega a ser un componente hidráulico como de habitud, como lo que tenemos, por ejemplo, los cementos normalmente los de Portland, que fueron descubridos por el profesor Abdi en el siglo XIX, en 1824, y por lo tanto se cae la teoría. Así es. Entonces, sin embargo, antes que los señores de Roma, los egipcios, los griegos, los fenicios, los fenicios, las primeras utilizaciones, dice, de mezclas cementicias datan del periodo neolítico. ¿Se imaginan cuando el hombre habitaba en las cavernas? Y básicamente ahí teníamos las famosas cavernas que los hombres habitaban y los túneles estaban revestidos con cal. Entonces, ustedes saben que para un poco tener una idea muy cercana a la realidad de qué tan antiguo es un material, ¿qué prueba hacemos? La prueba del carbono 14. Entonces se ha practicado esta prueba y se ha visto que en ciudades básicamente de Turquía, de Valikori, hace más de 22.500 años se empezó a utilizar este material. Y en Jericó, en la ciudad al sur de Galilea, al igual que en Oriente Medio, se han descubierto durante trabajos de remoción de escombros algunas losas de pavimento que más o menos datan una antigüedad entre 8.000 y 10.000 años. ¿Sí? En la zona de Ilifat también encontraron una losa de 180 metros cuadrados de concreto. La siguiente. Vamos entrando un poquito al tema de los materiales. Y cuando hablamos de la evolución de la industria, los materiales no son ajenos a las mismas. ¿Qué pasaba en el comienzo de la historia? ¿Qué cosas se encontraban que en el pasado se ha empleado mucho para fabricar concreto? La clara de huevo, la sangre de los animales, la leche, el vino y el azúcar o la sal. Ustedes dirían, pues, ¿qué pasaba con nuestros antepasados? Que jugaban a la comidita, hacían concreto con todos estos materiales, algo más o menos así. Sucede que hoy en día la mayoría de los aditivos químicos que usamos para fabricar concreto son a base de ¿qué? De azúcares, retardante de flamo, a base de sales, acelerante de flamo. Un huevito es como incorporar aire al concreto. La leche tiene propiedades también como el naftaleno, que te genera dispersión, entre otros. Entonces, fíjense, qué sabias fueron las culturas de nuestros antepasados. Definitivamente es un tema que nos llama mucho la reflexión, cómo ellos con una ciencia muy limitada empezaban un poco a explorar el empleo de estos materiales para mejorar las propiedades de radiología, de trabajabilidad concreto, que también estaba endurecido en lo procedente de la realidad. Hoy en día, o por lo menos en los últimos 2 siglos, ya tenemos una cosa un poquito más sofisticada, que son pues los aditivos, los polinaftaleno sulfonatos, los policarboxilato éter, los gluconatos, los polímeros, que hoy en día le agregas una colita más
menos, gente colita más, una cadena como la que ustedes ven ahí, efecto de absorción, efecto de repulsión estética, electrostática, etcétera, etcétera, que eso será materia de conversarlo en otro momento, que es el tema de la química de los aditivos. Pero lo cierto es cómo hemos ido evolucionando en la historia en el tema de la sinergia de los materiales para mejorar las propiedades de trabajabilidad y durabilidad en el concreto. La siguiente. En el tema de los materiales cementicios, igual en esa línea, cuando se descubrió la cal, cuando se descubrieron posteriormente los primeros aglomerates hidráulicos, productos cementicios, antes del nacimiento de Cristo, ya teníamos la cal, teníamos el yeso. La cal en excelencia utilizada desde el periodo neolítico hasta la época de los romanos, igual que el yeso. El yeso, si hoy en día miramos en el proceso de la fabricación de cemento Portland, es como un aditivo. ¿Para qué? Para controlar el fraguado violento, ¿no? Controlar la velocidad del C3A, que no tenga un fraguado violento y no ocasione problemas de, digamos, de endurecimiento del concreto. Tenemos la arcilla, que viene siendo uno de los materiales principales para fabricar el cemento Portland. Y posteriormente, en los últimos 2 siglos, pues ahí aparece pues, la invención ya de la hidrapomen, la pumita, la pumicita, el metacaolín, la microsílice, que es un producto residuo de una industria de la combustión de carbón. Aparece fly ash, aparece la puzolana. Por ejemplo, acá en la región empleamos mucho la puzolana para fabricar los cementos por la adicionada en el caso de la empresa de Yura, es parte del grupo. Y estos cementos no son otra cosa que le agregan valor al concreto. ¿De qué manera? Prolongando su durabilidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, pero más o menos en síntesis, estos cementos lo que hacen es sellar más los poritos, tratar más de hacer un concreto más compacto. ¿Cuál es la filosofía de hacer un buen concreto, un buen diseño de mezcla? Hacer una mezcla que tenga la máxima densidad. Y eso lo conseguimos con una buena granulometría de la piedra, una buena combinación de agregados, pero también lo conseguimos con un buen material que tenga un play, con una fineza, una superficie específica, lo más grande, o sea, lo más delgadito para que tape hasta el último porito. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ok, el siguiente. A nivel de equipos, miren lo que pasa. En 1913, en Baltimore, en Estados Unidos, nace la primera planta de premezclado. En 1897, en la región de Borgoña, en Francia, nacieron unos primeros modelos, ¿no? Que digamos no fueron patentados en la época, pero que como punto de partida este tipo de Baltimore empezó a trabajar y a mejorar obviamente el sistema de lo que es fabricación de concreto. Tienen una faja transportadora de agregados y ahí tienen un volquete que está almacenando el agregado, está abasteciendo el agregado de la zona de acopio. Y en el año 26, en San Francisco, en California, tuve la oportunidad de estar en abril, cuando estuve en Kansas, en la convención de la CIC, vimos ese vehículo en exhibición. Fue el primer equipo mezclador que se tuvo. Se parece mucho a lo que transportan agua hoy día, ¿no? ¿Sí? Después, los alemanes, Swing, por ejemplo, la marca Putzmaker Swing, alemanes, europeos en general, han trabajado mucho el tema de la fabricación y la optimización de máquinas de bombeo. ¿Para qué? Para poder superar la limitación de distancia, transportar a grandes distancias verticales, inclinadas, inclusive horizontales, el tema del concreto. En los últimos 2 siglos, nuevamente, si hacemos un remember, acá ya tenemos una cosa más sofisticada. Tenemos una planta de premezclado con un sistema más automatizado. Ustedes pueden colocar el diseño de mezcla y a través de todo el ordenador, a través de todo de códigos, inmediatamente hacer el cargueo manual, el cargueo automatizado, entre la arena, la piedra, el cemento, el agua, el aditivo, un tiempo de mezclado de 70 a 100 revoluciones como lo manda la norma de STM 024 y el concreto sale listo y fresquito para la obra. En el caso de los equipos de bombeo, hoy en día tenemos equipos con 3, 4, 6, 8 y 10 brazos. Ejemplo, Burj Khalifa. En Dubái, en el año 2007, se empezó a hacer la torre más alta en el mundo. Se utilizaron equipos de 10 y de 12 brazos exclusivos fabricados para ese tipo de sistema, que era el High Rise Building, que es una torre que mide 828 metros, de las cuales 628 fueron bombeados con concreto. Entonces, todos estos equipos lo que hacen es facilitar el trabajo que ustedes realizan en obra, que es la colocación y la consolidación del concreto en el sitio. La siguiente. Acá rápidamente revisamos unos números hablando de qué tan usado es este material maravilloso en la industria de la construcción. Según la oficina francesa de CNRU, en el año 2011,
estamos 3.100 millones de toneladas de cemento se han fabricado. En el año 2014 han sido 3.800, estamos llegando a los 4.000 millones de toneladas en el mundo. Asumiendo, en caso hipotético, que todo esto es destinado para ser concreto, digo ello porque hay un porcentaje importante que va a la industria de minería. Pero asumiendo en el caso que el 100% es todo para concreto, si vemos un destino de mezcla en el global, en el promedio, ¿cuánto de cemento entra por metro cúbico un concreto de 20 megapascal, por ejemplo? Estamos hablando de 250 kilos o 0.25 toneladas. Divida entre 1.100 entre 0.025 toneladas, estamos hablando de 12.400 millones de metros cúbicos que se producen en el planeta en 2011. Estamos en el orden de 13.000 al 2014. Si lo dividimos entre la población que marcaba en el 2011 que éramos 7.000 millones de habitantes en el planeta, estamos hablando de cerca de 2 metros cúbicos per cápita en el planeta. Cada persona consume 2 metros cúbicos, ¿no?, de concreto. La siguiente. Acá, otro indicador muy simpático, esto del profesor Pierre en Canadá, una vez me lo compartió, me pareció interesante para compartir hoy día. Ustedes ven acá, disculpen que esté en francés, en el eje X se habla del ingreso per cápita en dólares americanos y en el eje Y del consumo de cemento por habitante. Resulta que del orden de 2.000, de 200 a 1.800 kilogramos por persona es lo que se consume en el planeta. Si ustedes miran el gráfico, ¿qué cosa es? Una parábola. ¿Por qué se grafica una parábola? Van a ver más adelante el significado importante. Pero miren, en la parte baja de la parábola están países en pleno desarrollo. Y en la parte ya alta, o en la parte de caída, países como Australia, Israel, Hong Kong, que ya han desarrollado mucho la industria del concreto, que ya no consumen cemento, sino consumen más big bag de cemento, consumen el cemento grande para hacer concreto. La siguiente. Vamos a ver qué pasa en América. Eso es Perú en francés, ¿no? Y Perú, en el año 2003, cuando el profesor Encina hizo esta publicación, estábamos más o menos en un consumo de menos de 100 kilogramos por persona de cemento. Fíjense, hoy en día estamos ya bordeando casi los 400 kilos. Hemos crecido 4 veces más en los últimos 10 años. Interesante porque si lo ponemos en el gráfico, y nuestro ingreso per cápita, que estaba por casi el dígito, 2.000, 3.000 dólares, hoy en día está bordeando los 12.000 dólares, ingreso per cápita global. Entonces, si lo graficamos, fíjense qué interesante, ya estamos más o menos en una curva donde estamos saliendo prácticamente de una zona de la parábola ascendente para entrar en la descendente. Ahora, ¿qué pasa si entramos en la descendente? No es que nos quedamos en chamba. La siguiente. Lo que sucede, la siguiente, es que este es el consumo de cemento según Asocen, estamos en 368 kilos. La siguiente. Lo que sucede, les decía, es que cambiamos un poco la filosofía del mercado. ¿Cuál es el mercado actual? El mercado de cemento. Somos un país en pleno desarrollo donde consumimos más cemento. Del 100% de lo que se produce en concreto, el 80% de la industria es el mercado de la autoconstrucción, ¿no? Y es el concreto que se prepara en el sitio, en la obra, y se consume cemento. Eso es lo que indica el gráfico. ¿Qué sucede en países ya desarrollados? Es al revés. Del 100%, el 80 al 98%, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá son el 99,5%, se produce concreto premezclado. Y recuerdo una vez cuando estaba haciendo la tesis de la maestría, había que conseguir una bolsita de cemento, me demoró un año y nadie me la dio, ¿no? Lo que se llama ferretería acá en Perú, equivalente allá, no vende, simplemente. Lo mínimo que vende son big bag de tonelada y media. Entonces, cuidado, ¿no? Interesante cómo el mercado va madurando. ¿Qué reflexión nos trae esto? Cada vez hay un mayor desafío para sostener la industria. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un mercado de cemento a un mercado de concreto. Empezamos ya a consumir mucho más concreto. El cemento ya no se queda en la ferretería, el cemento está yendo o a la industria de premezclado o a la autoconstrucción para hacer concreto. La siguiente. Acá, una estadística interesante. Yo creo que Pietro hizo bastante reflexión inclusive sobre el número de la tasa de fertilidad de la mujer. Miren, resulta que más o menos para una población, digamos que hereda una familia entre 2 a 4 hijos, para el caso hipotético de 3 a 4, ok, la curva achurada con mayor grosor, color negro, y la que le sigue, estamos hablando de una población cuando la tasa de fertilidad de las mujeres es entre 3 a 4 hijos. ¿Qué sucede? Para esa cantidad de expectativa de población, se prevé que hasta el 2050 debemos estar más o menos entre 9.000 y 10.500 millones de habitantes, es decir,
el equivalente a 16.200 o 18.000 metros cúbicos, millones de metros cúbicos de concreto, proyectados según lo que consumimos actualmente de cemento, según la oficina de Saint-Malo en Francia, en París. Ahora, futuro prometedor para todo lo que hacemos concreto, lo que trabajamos en esta industria de construcción con concreto, sí, definitivamente. Sin embargo, la siguiente, hay temas, y aquí empezamos un poco la charla, a reflexionar muchos aspectos. Hay temas que no son fáciles en la industria, porque resulta que si bien estamos encaminados a industrializar más el planeta en el tema de la construcción con concreto, hay una serie de retos importantes que los actores de la industria, es decir, quien diseña la obra, el proyectista, quien provee los materiales para fabricar la obra, quien construye, quien fabrica el concreto, quien es el dueño de la obra, todos ellos aún no han venido consolidándose de manera integral y sustentable los proyectos de construcción con concreto. ¿Qué significa esto? La siguiente. Significa que tenemos varios retos que vamos a enumerar a continuación, la siguiente, como por ejemplo, aquello que vamos a revisar la siguiente. Primero, diferentes puntos de vista o prioridades. Los actores de la industria dicen para abordar aspectos relevantes de lo que es desde el diseño hasta la puesta en servicio de la estructura. ¿Por qué? La siguiente. Miren este gráfico. Vamos a suponer de que en este escenario se encuentra quien diseña, quien abastece el concreto, quien lo construye y quien es el propietario final. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos un poquito en el pensamiento de cada uno de ellos para ver si están hablando en el mismo idioma. ¿De acuerdo? La siguiente. Quien diseña, quien diseña, dice, bueno, yo recibí el encargo de hacer un proyecto acorde a las necesidades del propietario. Si voy a hacer un hospital, hay que hacer pues la sala de quirófano para operar, hay que hacer la sala de espera, el cuarto de rayos X con temperatura controlada, tiene que ser un concreto de baja permeabilidad para que no pasen los rayos X, hay que hacer hasta una planta nuclear a veces, entonces hay que hacer un proyecto acorde a las necesidades del propietario. ¿Qué hace el proyectista? Plasma eso en el papel, en el diseño estructural, en el diseño arquitectónico y en la concepción de los materiales. Hay que hacer una estructura resistente y durable, eso es por default. Creo que nadie, lo que está presente acá, piensa que se va a construir algo que dure solamente un día, 2 días, un año. ¿O qué pasa? ¿Hay que cumplir con los estándares de seguridad? Sí. Hemos definitivamente empezado en Sudamérica mejorado la cultura de seguridad y de medio ambiente. Todavía hay oportunidades de mejora, pero yo por lo menos tengo el chip de quienes diseñan el proyecto. Hay que hacer una estructura sustentable, eso lo vamos a hablar más adelante. La siguiente. ¿Qué piensa el productor de concreto? O sea, este es el Chito y por acá unos colegas que están acompañándonos que son del equipo de Supremo. Pensamos que hay que tratar de hacer la magia para poder alcanzarle un producto al cliente que sea un precio competitivo, menor costo unitario, que tenga mayor penetración en el mercado para que lo puedan aprovechar su beneficio, consolidar, obviamente, el negocio, sea posicionarnos bien, sanamente, haciendo la tecnología de concreto que ustedes necesitan. Y hay que hacer concretos a prueba de bala, porque hoy en día te piden un concreto bueno, bonito y barato, y no es fácil. Es un tema que solamente existe muchas veces en la imaginación, pero en la práctica siempre el binomio o el trinomio es lo que no es fácil cumplir. ¿Qué dice el constructor? La siguiente. El constructor dice, mira, ¿saben qué? Yo necesito que me vendas un concreto que me ayude a que incremente la productividad. Yo quiero ser rapidísimo y quiero gastar menos cada vez, con menos personas, menos gente. Quiero hacer procesos simples. Si voy a fabricar un muro hoy en día, vaciarlo, mañana desencofrarlo, y si es posible que el muro ya esté pintado, ya que no tengo que estar esperando 6 semanas que acabe la obra para recién trabajarlo y recién empezar a empastarlo y pintarlo. Mayor rapidez en la ejecución, desencoframos a edad muy temprana. Cada vez concreto 2 días a 28 días, se vuelve 2 días a 7 días, 2 días a 3 días, 2 días a 1 día, 2 días a mediodía. Cuando me venía hoy en la mañana a sentar el equipo y me decía, ¿se puede hacer 2 días a 3 horas? La pregunta es ¿para qué? Si no tenemos claro la concepción de que eso nos va a ayudar muchísimo en integrar en la suma productividad, más calidad, más tecnología, más de todo costo-beneficio, entonces veamos qué tan importante es desarrollar estas nuevas tecnologías si realmente se alinean a lo que necesita, ¿no? la industria. Y por último, el propietario, fíjense, a todo esto que hemos hablado, él dice, por favor, señor, lo único que he pedido es que simplemente haga
lo que se ha diseñado en mi proyecto, lo que yo le dije que necesitaba. Pregunta, la siguiente. ¿Están hablando el mismo idioma? ¿Qué opinan? Esto pasa todos los días. Y no que nos agarremos a golpe porque estamos todos los actores. Lo que pasa es que es un tema de oportunidad de mejora. Siguiente. ¿Qué pasa si no abordamos esto? La pregunta es, ¿cuánto impacta el no hablar el mismo idioma? Primero, la siguiente. Si ustedes miran este gráfico, publicado por el profesor Mike Baganan, ese es Repair and Protection for Complex Fracture, él decía, señores, pónganse de acuerdo, porque si no lo hacen, el 90% de los problemas está en la concepción del diseño y en la construcción. Hace unas semanas, en el mes de julio, se cayó un puente en Chincha, vieron las noticias. ¿Sí? Proyecto que cuesta 40 millones de soles, proyecto que se elaboró el 11 de enero del 2011, proyecto que feneció el 23 de julio del 2015, 4 años. ¿Qué dicen obviamente los primeros reportes? Diseño y construcción no se pusieron de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante es que quede para la reflexión. Así es. Vamos a poner unos ejemplos de eso que nos toca ver con otros actores de la industria todos los días. Te piden un concreto en relación a un cemento 0.40, fíjense, pero te piden a la vez que tenga una resistencia de 2.45 en 28 días. ¿De acuerdo? Y te dicen, quiero que lo bases con una consistencia o slam o asentamiento fluido de 4 pulgadas. ¿De acuerdo? La siguiente. La realidad es que si ustedes interpolan y entran a la tabla del comité de la serie, esa resistencia 2.45 pues no corresponde. Si miramos la relación a los cementos, no corresponde a un 2.45, corresponde a un 4.20. Entonces ya desde ahí estamos como la anécdota del chavo, ¿no? Agua de Jamaica que sabe a limón pero parece tamarindo. Aquí le hacemos caso. Entonces, no se consigue la fluidez debido al tipo de aditivo. Acá te piden solamente que utilices un aditivo reductor de agua, Water Reducer Mixture, es una sigla en inglés. Dice, utilíceme para hacer un 0.40 un aditivo reductor de agua, nada más. Resulta que si tú haces esto, el producto sale 0 de nada. Entonces, no se consigue la fluidez si no usas un superplastificante de alto rango, porque estás hablando que tu objeto no tiene casi agua, es un 0.40 relacionado a cemento. ¿De acuerdo? Entonces, dice, y vacíalo solamente con 4 pulgaditas, no más. Si lo vacías con 5 porque le has metido agua, no lo quiero y lo boto del agua. Si usted lo vacía con 4, la siguiente, miren lo que pasa. Esa es la estructura, ese es el delante 4 pulgadas, en esa estructura probablemente entre mi dedo, no creo que entre más la siguiente. Ese es el concreto que debería haberse colocado, la siguiente. Esto es lo que ocurrió al día siguiente del vacío, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cangrejeras, vacíos, oquedades. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado reparar eso? ¿Quién sabe? 10 soles el metro cuadrado. ¿Ya? 10 soles, no es menor. 3.5 dólares, 3.2 dólares. ¿Quién lo paga? Obviamente empezamos a afectar al proyecto. Queríamos productividad, queríamos ser más rápido, queríamos costo-beneficio y al final empezamos a perjudicar a la obra. La siguiente. Esto se pudo haber conseguido si vaciáramos el concreto acorde a la necesidad de la estructura. Y ese es otro tema también para la reflexión. Muchas veces pensamos que el papel tiene que hablar, que las especificaciones tienen que hablar con la estructura. Sin embargo, nada más lejano de la realidad. Si no miramos a la estructura en toda su concepción, no vamos a poder lograr este trabajo del éxito, que es hacer un concreto que realmente tenga un buen acabado, una buena compacidad, una buena durabilidad. Si vaciamos un concreto con 4 pulgadas de lana para ese tipo de estructura, ya sabemos lo que puede pasar. La siguiente. Entonces, ¿cómo podemos abordar las mejoras? Acá, disculpen otra vez, por razones de tiempo, hice un copy-paste de una plancha de un diagrama de flujo en francés, pero en la parte de producción de concreto, que es el tipo, primero viene el diseñador, conceptúa el proyecto, lanza los planos y las especificaciones, escoge el material, diseña el material, fabrica el concreto, lo desplaza y lo entrega a la obra. En la parte de fabricación de concreto, ¿qué sucede? Ahí estamos los actores acá y decimos, un momentito, vamos a ver lo que realmente necesita. ¿Es acaso cierto que un concreto de 4 pulgadas va a permitir que tengas éxito en hacer unos pilares de 9 metros? ¿Qué piensan ustedes? Basta. Nos sucede a nosotros como fabricantes de materiales. Nos sucede todos los días que el reto, la
si el escenario favorable no es para el propietario o para quien construye, para incrementar su productividad sobre la tierra. La siguiente. Entonces, hay que integrar a todos los actores de la industria. La siguiente. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí, diseñador, fabricante, constructor, proveedor de materiales, de servicios, de tecnología, información, etcétera, etcétera, quien te vende la pintura, quien te vende la chapa, quien te vende la receta, todos ellos, al cliente final no le interesa qué es lo que está pasando entre ellos. Al cliente final le interesa qué es lo que le estás entregando. La siguiente. O sea, al cliente le interesa esto. Él va a pasar y simplemente va a tomar el resultado final, que es la obra. La siguiente. Entonces, moraleja, hay que educar al propietario, hay que educar al diseñador. Muchas veces plasmamos una especificación donde también el diseñador puede tener la necesidad de recibir un update de la tecnología, de cosas que ya se están implementando en la industria, de cosas que pueden simplificar su tarea como diseñador. Hay que capacitar al constructor, claro que sí, es en quien inventamos el éxito del proyecto, en términos de ejecución. Hay que certificar la mano de obra. Yo integro el Comité 309 de Consolidation Camp en Estados Unidos y el Comité 237 de Concreto de Consolidar. Y una de las cosas que discutimos allá es que la gran oportunidad de mejora que existe en la región del país de desarrollo como Sudamérica es que no se le da la facilidad al constructor de recibir las capacitaciones en los niveles que demanda la industria. Hacemos cosas muy separadas. Por ahí quien vende concreto intenta un poco capacitar, por ahí quien construye intenta un poco hacer algo, pero no tenemos esos guidelines. Entonces, vamos a ver si el próximo año, a través de ACI de Estados Unidos, lanzamos algo para ver a nivel de protocolos de proceso constructivo. Nosotros en Supermin, acá está el equipo, tenemos una cartilla que se llama cartilla de construcción. Ustedes la pueden solicitar, vamos a coordinar para que la llegar a los clientes. Ustedes, estudiantes, también la pueden solicitar para que ya vayan teniendo el chip fresco de cuál es el proceso constructivo. El concreto, en capas de cuánto de altura se va a hacer, cuánto tiempo se vibra, qué tipo de vibrador se utiliza, a qué distancia se inserta el vibrador, cuánto tiempo de vibrar, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Cómo se trata el encofrado, qué tipo de agente desmontante lleva el encofrado, es necesario limpiarlo en el encofrado, es necesario no asegurar la hermeticidad del encofrado. Todas esas cosas justamente es una etapa muy bonita para poder empezar a consolidar el conocimiento. La siguiente, vamos un poquito más rápido, necesidad de tecnología de concreto que facilite los procesos y la puesta en marcha. La siguiente. Fabricante de concreto, ¿cuál es el reto que tiene? La siguiente es diseñar concretos más trabajables, ¿no?, que permitan simplificar los procesos, o sea, que ayuden a la productividad. La siguiente, diseñar concretos que dependan cada vez menos del curado. Fíjense, es algo anecdótico. Me pasó cuando estaba viendo un canal, pensé que era cosa de acá, pero resulta que a las estructuras no las curamos. Levanten la mano los colegas que construyen, en cuánto de su presupuesto están incluidos la partida del agua para curar. Pero mayormente se usa curadores en la línea. Pero no es suficiente siempre es el agua. Conforme. ¿De acuerdo? Adelante. Ya quisiera, colega, que todos más o menos hablemos el mismo idioma como lo vino usted y era lo que decía. ¿Cuánto en Perú? Colega, será el 0,000000, vamos a poner el 1 para que lo sigan. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el reto de la industria ahora? Hay que hacer concreto con pañales Pamper. ¿Se acuerdan de los pañales Pamper? Pues todavía no llegan a Perú, estamos haciendo un poco de tema de investigación todavía en la región de Arequipa, pero esos concretos lo que hacen es retienen el agua y la sueltan cuando la necesite hidratarse más las partículas de cemento. Tenemos que llegar a ese nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque definitivamente todavía no maduramos en el proceso de integrar todo lo que necesita el concreto en la especificación y en el presupuesto. Ahora, estos concretos cuestan más, sí, probablemente cuesten más. Y entonces nuevamente podemos entrar en un círculo vicioso si no consolidamos adecuadamente, si no coordinamos adecuadamente todos los actores de la industria. Puede haber opciones como las que le mencioné, pero nuevamente hay que ser consciente del tema costo-beneficio. Luego, la siguiente, conferir al concreto mayor mantención de la fluidez. Claro, resulta que a veces tenemos algunos trabajos donde necesitamos que el concreto mantenga el grado de fluidez 2 o 3, 4, 5 o 6 horas. Por ejemplo, me tocó, antes de venir a Supermin en Lima, estábamos haciendo unos vaciados de unos plateas de cemento
el Banco de la Nación, ¿no? ¿Sí conocen el Banco de la Nación? ¿No? Empezamos un viernes, recuerdo, un viernes 7, 8 de la noche, eran 5.200 metros cúbicos. Una platita muy simpática, y acabamos el domingo a las 8. Claro, cuando llegamos a nuestras casas, pues la familia pensábamos que habíamos hecho alguna travesura porque íbamos todos cansados, ¿no? Después de 3 días de trabajo. Pero ¿cuál fue lo interesante? Que el concreto tenía que mantener la fluidez más tiempo, porque si no, se generaban las famosas tuberías. Porque si no, atorábamos la bomba. Estábamos avanzando con 14 equipos de bombeo. Hay un video que lo pueden ver en YouTube, muy bonito. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente. Hay que ver el tema de acelerar la resistencia. ¿Cuál es el reto? Lo voy a comentar más adelante, pero lo voy dejando el primer item. Cada vez queremos hacer las cosas más rápido. ¿Qué implica? Hay que desenfocar más rápido. Vamos a ver más adelante. La siguiente. Igual, reducir el tiempo de trabajo. La siguiente. Hacer mezclas que contribuyan con la sustentabilidad. Eso lo vamos a explicar en breve. Y la siguiente. Conferir el concreto baja permeabilidad. Pregunta, la siguiente. ¿Es factible? ¿O estamos hablando de cosas utópicas? La siguiente. En lo que concierne a diseñar un concreto más trabajable, la siguiente. Miren, tenemos un cóctel de concretos con diferentes grados de fluidez. Y a veces poco también conocemos esto. Tenemos un concreto convencional que es el que más se usa en el país, acá, no en Bolivia, no en Chile, no en Argentina, no en Uruguay, no en Brasil, no en Ecuador, no en Colombia. El de Colombia, de Ecuador y todos los países que nombramos es el cuarto, concreto mayor a 8 pulgadas, porque todavía sentimos el temor de que hablar de un concreto fluido significa hablar de un concreto que lleva más agua y que eso puede atentar contra la calidad. Colegas, en ese sentido, desterremos justamente esa percepción. Y para poder asegurar que estamos en el camino correcto, pidan la información al fabricante de concreto que estás usando. Aditivo, podemos validar junto a la mezcla. Quiero convencerme que esa fluidez es por el aditivo y no por el aditivo. ¿De acuerdo? ¿Okay? La siguiente. Interesante, ¿no? En el pasado, fíjense, para hacer esos concretos para pavimento, con equipo pavimentador, que usábamos mezclas secas de 1 a 2 pulgadas de blanco. Estando en la universidad en Canadá, tuve la oportunidad de participar con Iowa State University, es una universidad que está en el estado de Iowa. Ellos innovaron un concreto que es fluido y que se puede utilizar para los pavimentos. ¿Por qué? Porque siempre el tema de los pavimentos, el éxito de hacer un buen pavimento radica en el vibrado. Como es una mezcla seca, hay que vibrar bastante. ¿Qué pasa si los vibradores no están bien calibrados? ¿Qué pasa si no chequeamos amplitud y frecuencia? Ya fuimos. Se genera grandes líneas de vibración. Acá no pasa mucho. En Estados Unidos pasa demasiado. ¿Por qué? Porque el clima es severo. En Canadá la temperatura llega a menos 50 grados, por ejemplo. ¿No? Entonces ya no sientes tu carita. Me acuerdo cuando estaba estudiando allá. Entonces hace mucho frío, entra el hielo, entra el agua en líquido, pasa al estado sólido, incrementa el 9% su volumen y genera requebrajamiento del concreto, lo daña. Entonces, Iowa State invirtió este concreto que es maravilloso porque lo que hace es un concreto fluido. Pero antes de continuar, debo de comentarles que el concreto seco se utiliza en estos equipos pavimentadores para que cuando se vibre y pase la máquina de destruye, se queden paraditos los bordes. O sea, no se desmoronen. ¿Qué pasa si hacemos un fluido? Es probable que se desmoronen los bordes. ¿No? ¿Por qué fluido? No se va a mantener, digamos, estable. Nada más lejos de la realidad. Resulta que estos tigres lo que hacen es estudiar una propiedad que se llama la tisotropía, que es algo que aprendemos en la escuela en el tema de la biología. ¿Qué cosa es la tisotropía? Es la capacidad de determinados concretos con determinadas relaciones agua-cemento para autorreestructurarse en cuestiones de segundos. O sea, tú fabricas una probeta y en cuestiones de segundos la puedes ensayar, la puedes desenfocar y gana unos kilopascales. No unos kilogramos centímetros cuadrados, no unos kilopascales que son más chiquitos, pero suficiente para que los bordes se queden paraditos y no se deformen. La siguiente. Y como eso, bueno, ¿cuál es? Hoy en día se puede ver. La siguiente. La siguiente. Y como eso, en los primeros años ya se habían empezado a hacer cosas en Lima, con el concreto anterior, con el seco, lo que son los metropolitanos. Hay por ahí 2 proyectos que en Lima también se están poseyendo y acá también en la región, lo que son pavimentos de carretera. Estamos intentando desarrollar esta mezcla para que también sea una alternativa para el constructor. La siguiente. Siguiente. Y tenemos finalmente los concretos fluidos. Esto es parte de lo que vemos en el comité, en el 237,
Dos tipos de concretos, o tres. El semi-autocompactado, el autocompactado y el autonivelado. ¿Qué cosa es el semi? El semi es un concreto muy fluido, pero que todavía necesita un cachito de vibración. O sea, le pones el vibrador un par de segundos y el concreto se convierte como autocompactado. ¿Cuál es el beneficio? Tiene un precio que se asemeja mucho más cercano al convencional. ¿Cuál es el problema del autocompactado? Todavía siempre nos quedamos mirando el costo directo. El concreto normal cuesta 100 y el autocompactado cuesta 140, no te lo pongo ni dinero. Claro, pero si miramos costo-beneficio, en menos de que gaste 140, el otro gasto 170. ¿Por qué? Más mano de obra, riesgo de enfermedades personales, problemas de infarto, etcétera, etcétera. El seguro es caro hoy en día. El tema del proceso es mucho más lento. El riesgo entre capas de vibrado, no se vibra bien en concreto, tenemos carreteras, etcétera, etcétera. Si cuantificamos eso, 170. ¿Cuánto me costaba el otro? 140. El autonivelante es un concreto que cuando ustedes lo colocan, se autocompacta y se autonivela. ¿Qué quiere decir? Es como el principio del vaso comunicante. Lo meto por un lado concreto y sale por el otro lado, se autocompacta y se autonivela al mismo nivel como si fuese agua. La siguiente. Entonces existe esa tecnología. Puedes darle clic en la parte de abajo. Mueve el cursor, el video de abajo, a la derecha. Vamos a ver un videito de lo que son los concretos fabricados en Supermicro con esta generación de tecnología, que son los concretos semi-autocompactados y autocompactados. Miren, ahí se prepara el concreto en planta, esta es la ciudad de Arequipa, ¿no? Son para la industria de precast, son prefabricados, ¿no? Interesante, el concreto lleva cemento, agua, agregados aditivos, los aditivos super y hiperplastificantes de alto grado de dispersión, ¿no? Ahí se está haciendo la prueba de la fluidez. Es un concreto que más o menos tiene 550 a 600 milímetros de extensibilidad. Se levanta. Ese es el semi-autocompactado. Era para unas estructuras losas prefabricadas de un cliente de nuestro organismo entero. En un principio se colocaba este concreto, ¿no? En horas después se daba el acabado y miren, ahí están los resultados. Cero cangrejeras, cero burbujas, ¿sí? ¿Por qué? Teníamos una oportunidad de mejora grande en la región. La siguiente. Y hemos abordado con esta tecnología de concreto y ya estamos fabricando bastante. Por ejemplo, el proyecto Matarani también. Hemos hecho una viga I de 8 metros de altura, perdón, de 8 metros de longitud, casi 1,20 m de altura. Tiene alta congestión de refuerzo. Entonces, en esos casos, lo último que miramos es el costo. Queremos que nos solucione el problema. Le damos una viga bien hecha porque al costado está el mar. En el mar la línea más arroz están los cloruros, los sulfatos, las sales que generan la corrosión concreta. Entonces, cuidado. ¿Qué nos espera en los próximos años en la industria? Esto, alcantarillas, tubos de agua y desagüe, precast, viguetas, estructuras digamos, a grandes almacenes que son para colocar concreto, paneles de concreto, la siguiente. Y también concreto arquitectónico, fíjense. El concreto no tiene por qué no generar una armonía con el resto del planeta. Podemos hacer cosas muy bonitas, muy interesantes, ecológicas y también arquitectónicas, cambiándole el color. La siguiente. Necesidad de nuevas tecnologías. Hablábamos hace un rato. Tenemos hoy en día los concretos translúcidos, ¿no? Entonces, muchachos, por la deuda de la UPC, cuando traen otra clase, dicen, profe, ¿y hay algo translúcido? Sí, le digo, ¿qué pasa? Que no quiero hacer un muro picolina con mi vecina. Entonces, decía, no, para eso no se puede hacer, ¿no? Concretos con curado interno. Ya les expliqué el tema de los pañales Pampers, por ejemplo, el principio son como una especie de bolsas que retienen agua y la sueltan en un momento adecuado que el concreto necesite hidratarse más el cemento. Anisotropía modificada, ya les expliqué el tema de los pavimentos, concreto fluido, que se autosoportan, se empiezan a secar rapidito y quedan paraditos los bordes por ese partidario de anisotropía. Autocompactados también les expliqué, ultra alto desempeño y los autocicatrizantes. ¿Qué son los autocicatrizantes? Imagínense, se hace una llallita, un cortecito, ¿no? Y en el tiempo se regenera la piel y va, digamos, cicatrizando ya la herida. En el concreto, algo más o menos como en el ser humano se viene haciendo. Son unas bacterias no patógenas
que generan calcio y que con el CH, que es el producto de hidratación, al igual que el CSH, el silicato de calcio hidratado, que se generó luego en la reacción del agua con el cemento, coge ese CH y genera nuevo producto de hidratación y sella la fisura, la formata, ¿no? Entonces, miren, todo lo que la ciencia nos da, el tema es la oportunidad que tenemos de desarrollo del mercado porque todavía no lo usamos. La siguiente. Entonces, el tema de acelerar la resistencia, la siguiente. Acá tenemos algunos productos. Miren, tuve la suerte, después de regresar a Canadá en el 2012, de trabajar en BASF, una empresa que es de aditivo químico para la construcción. Y va, la verdad, es una pasantía muy linda porque una de las cosas que uno aprende allá es que lo que es imposible en la vida, excepto la muerte, hoy en día es posible. ¿Qué pasó? Nos tocó hacer, por ejemplo, en Lima, cuando estaba trabajando, en la vía de evitamiento, se han implementado unas famosas losas donde hay sensores. Entonces te pasa con su auto y le llaman, ¿cuál es su nombre, colega? César. Te pasa con su auto César y después le dicen, buenos días, César. César dice, soy famoso, como el presidente. Y sucede que esos sensores toman la placa, va la información a SUNAT, inmediatamente regresa y el carro de César sale registrado. Entonces, pero teníamos que vaciar un concreto de 40 megapascal. Se cerraba la vía a las 12 de la noche y se tenía que aperturar a las 12 del mediodía. O sea, conseguir 40 megapascal en 12 horas. Ojo, sí se puede hacer. ¿Cómo? Ustedes le meten curado a vapor, hacen una manta de fibra de vidrio, hacen un microclima. Más o menos, no a las 12, pero se puede llegar como a las 16, 18 horas con el asistente. La siguiente. Hay un detalle. Que en este lugar, obviamente el amigo de la gente se podía llevar pues el curador, se podía llevar todo, entonces eso le costaba la entidad y decía no, vacíame el concreto, tírame el concreto y tú ves cómo gana resistencia, pero no lo cures con vapor ni manta de fibra de vidrio, porque se van a llevar todo y por último se van hasta el concreto. Entonces, utilizamos una tecnología que se llama la nanopartícula, que es los aditivos que generan, que le adicionan al concreto hoja de CSH, nanopartículas, hoja de silicato de calcio hidratado. O sea, ¿qué pasa? La cinética de hidratación del concreto va por un lado, ¿sí? Pero este aditivo lo que hace es, no importa cómo va la cinética de hidratación, yo empiezo a agregar resistencia de edades muy tempranas. Y si sumo el efecto A más B, el efecto de la nanopartícula más el efecto propio de la naturaleza y hidratarse del concreto, llegamos a más o menos 42 megapascales a las 11 horas y podemos sacar adelante el proyecto. Un gráfico que te va a interesar es este. El que está hacia la derecha, yo no tengo puntero, pero me puedo acercar un poco más. El que está hacia la derecha, ¿no? Es un concreto que gana resistencia sin que se depure. El que está a la izquierda en celeste, perdón, el que está a la izquierda pegado al celeste, es un concreto que gana resistencia muy alta, a edades muy cortas, pero con curado a vapor y cuesta muchísimo. Y el que está en celeste es un concreto que se vació a 0 grados de temperaturas, o a 10 grados de temperaturas, o a 20 grados de temperaturas, no importa la temperatura, miren, qué interesante, pero se comporta casi igual como cuando le meto curado a vapor. Entonces, miren, todas las cosas que la tecnología nos da hoy en día, ya no tenemos prácticamente restricción. Me acuerdo en Canadá, en un día soleado, en el mes de noviembre, estábamos a 38 grados, soleado, bonito, que fuera todo ese sol, pero estás en una temperatura muy baja, había que vaciar las platillas de alimentación. Entonces utilizó este producto, me acuerdo, una empresa que se llama Demicreto, y se pudo sacar adelante esa platilla porque, señores, hay zonas donde el precio es lo último que importa. ¿Saben por qué? Porque cada día que pasa tú pagas una penalidad. ¿Sí o no, mi estimado César? Cada día que pasa pagas una penalidad y es plata, son cientos de miles de soles o millones de soles. A pagar $1 más, $10 más al metro cúbico, lo pago y soluciono el problema. Entonces, el mensaje que tenemos también en la industria es, que lo vamos a ver más adelante, hoy en día nosotros no vendemos concreto, vendemos soluciones. Y es lo que necesita el cliente. La siguiente, conferir el concreto mayor fluido. Fíjense que es interesante. Hay también productos, por ejemplo, me tocó una vez, estando en BASF, hacer un trabajo en New York. Ahí la temperatura, igual que en Canadá, llega más o menos a 42, 44, 45 graditos. Se rompe esos huevitos, lo tiras ahí y se fríe solito, ¿no? ¿Qué pasa? El concreto se seca tan rápido que a la media hora está en cero. Tremenda temperatura. No fui a Dubái, me contaba un colega porque donde se lleva en Shell, ahí diseñaron el concreto para Burj Khalifa. Pero me decía, cuando estaba en Dubái, la temperatura de la noche era 50-52 grados. Bajaba en raros casos 43 grados, 44.
y en el día llegaba hasta 55 centímetros, ¿no? Uno le metía hielo y el concreto bajaba a 40, no los 32 grados máximo que te pide la norma. Entonces, miren nuevamente el reto, ¿cuánto hay por mejorar? En este caso, el siguiente, ¿cuánto quieres de mantención de fluidez? Miren, 8,5, 8, 7, 3 cuartos. No tengo la medición completa, pero eso llegó más o menos a 100 pulgadas al 7 horas. ¿Y qué pasa? Esta, por ejemplo, esta tecnología de Flowito, lo que hace es, tú prolongas la fluidez, pero sin afectar el fraguado. El problema de cuando uno prolonga la fluidez afecta el fraguado, cuando utiliza los aditivos retardantes de fraguado, que son plastificantes retardantes. Te mantiene la fluidez, pero eso fraguado es por el término. Acá no. Son 3 horas, a la cuarta hora, fraguado. La siguiente. ¿Cuánto quieres? Que dure 2 horas, 2 horas y media, la siguiente. Reducir el tiempo de fraguado, la siguiente. Igual, ¿no? La fragua normal y concreto anda en el orden de 12, 13, 14 horas, dependiendo de la región. 20 horas más, cuando el clima ya es frío. ¿Cuánto quiero ahorrar? ¿Qué tan rápido quiero desacoplar? Igual, concreto premezclado, puedo utilizar aditivo no necesariamente acelerante. Fíjense, acá hay un tema que es muy importante compartir con ustedes. Cuando hablamos de reducir la fragua, ¿qué pensamos? Acelerante. Pero lo que ustedes no saben a veces, y hay que compartir, es que la industria de premezclado utiliza retardante de fragua. ¿Por qué? Porque la naturaleza es producir el concreto. Llegar ahora, a veces nuestros amigos los residentes tienen muy buena predisposición voluntaria, pero ahorita vacío, pasan 3 horas y no le liberaron la estructura. Pues no puede vaciar. Y si el concreto no le pongo retardante, ¿qué pasa? Bravo. ¿Qué hay que hacer? Colocar el retardante. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer concreto con fragua acelerado, basta con el hecho de quitarle el retardante y ya lo harán bastante. Porque la idea no es tratar de vender concreto que cueste más caro. Yo le digo, si quieren pongo más acelerante, pero a veces no es necesario. Salvo que estamos trabajando en Juliaca, muy arribita, o en Vila Miranda, muy arribita, pues ahí sí, está siguiente. Hacer mezclas que contribuyan con la sustentabilidad. Está siguiente. Miren, primero vamos a revisar, estamos casi en 10 minutos para terminar, qué cosa es la sustentabilidad. ¿Y saben qué? Hay un tema que es muy importante. No podemos hablar hoy en día de sustentabilidad si no hablamos de durabilidad. Menos se les ocurra de que hablen de durabilidad en un proyecto sin hablar de sustentabilidad. Vamos a ver por qué. Resulta, la siguiente, que el concepto de sustentabilidad, ¿qué cosa es? Es la habilidad que tenemos para proveer de todos los recursos, los materiales, satisfacer nuestras necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de nuestras generaciones futuras. Les pongo un ejemplo bien simple. Me salgo del pozo. Le decía yo el fin de semana a mis alumnos de allí de Lima, ¿cuántos de ustedes comemos y tomamos líquido acá sin saber qué está pasando en la otra parte del continente en África? Mientras nosotros comemos en promedio 2,3 panes en Perú per cápita, en la otra parte del planeta existen 700 millones de habitantes que no tienen que comer. Y le voy a explicar cuáles son las razones por qué no come esa gente. Primero, porque vivían en zonas que más o menos eran fértiles. Hoy en día no lo son. Son zonas desterradas. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces el tema de la sustentabilidad no es una moda. El tema de la sustentabilidad es una realidad palpable que a la otra parte de la región del planeta está azotando el estado atmosférico. Cerca de 5.000 millones de personas han muerto en los últimos 30 años por un tema de cambio climático. Por algo que pensamos que solamente es moda en los últimos 20 o 10 o 5 años. Y esto viene hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Depredamos los recursos actuales? Total, yo voy a vivir mi expectativa de esperanza de vida de 70, 60, 80 años, de repente menos que las otras generaciones. Me voy y no pasa nada. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros sucesores? ¿En manos de quién dejamos el planeta? Pues tenemos una muy grande responsabilidad, no importa qué fabriquemos, qué hagamos en el oficio, pero de ser trabajos sustentables, porque si no, mandamos al diablo al país, al planeta. Y en esto tienen que ser ustedes muy conscientes, jóvenes, de que eso no es un tema de moda, es un tema, una realidad muy palpable que tenemos que trabajar todos en esto. Por la siguiente. Entonces, ¿qué cosa es sustentabilidad en la construcción? Ya revisamos como concepto en general para todo. Dice
La sustentabilidad se enfoca en nosotros las personas, en la calidad de vida, en mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué construimos en la industria? Hospitales, ¿para qué? Para atendernos, para gozar de una mejor calidad de vida. Edificaciones, donde habitamos. Centros comerciales, para desarrollar una actividad comercial, para adquirir nuestro producto para la subsistencia. Tenemos que hacer entonces entornos prósperos, entornos saludables, pero que no tiene por qué dejar de lado la armonía con el medio ambiente. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos matando especies, estamos depredando materiales de manera no sostenida. Entonces, acá tenemos que cuidar no solamente el medio ambiente, sino también los ecosistemas y la biodiversidad. Y eso es algo que ustedes, jóvenes que están estudiando la carrera, tienen que reflexionar mucho, porque son los que van a sostener a la industria ya ahorita, en los próximos meses, los próximos 2 o 3 o 5 años. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Que ya hemos comentado. Hay que hacer proyectos más eficientes. Hay que hacer proyectos que estén enfocados en la durabilidad, una estructura que dure 20 años, que dure 50, que dure 100, y si dura infinito, mejor. No tengo que estar haciendo 2 o 3, 4 o 5 veces, con el respeto que se merecen quienes hacen los pavimentos de asfalto, como los pavimentos de asfalto. Lo hacemos un año, y al año siguiente, año electoral, lo levantamos. Al año siguiente lo construimos, al año siguiente lo levantamos, y es un mal endémico de su carrera. ¿Es sustentable ese proyecto? No es sustentable, ¿de acuerdo? Reciclaje. Hay que ver el tema de la utilización de los recursos, conservar el agua. Fíjense, siempre digo este tema que también tiene que calar en la reflexión. ¿Saben ustedes de qué se ha conformado el planeta? ¿Qué porcentaje de agua tiene el planeta? ¿Cuánto? 75%. Del 75% que somos agua, solamente el 2.1%, si quieren redondearlos, es apto para el consumo humano. El 73% para ser apto para el consumo humano cuesta una vida, cuesta exponencialmente algo para hacerlo por litro potable. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la práctica por usarlo? Indiscriminada. Salimos el caño, lo usamos, lo duchamos, 5 minutos yo en mi casa siempre me pido y habla del cañito justo cuando se va a hacer. ¿Por qué? No. Porque, por ejemplo, en Lima, ¿qué pasa? Las cuencas, los acuíferos están vacíos. ¿Qué está pasando en esta parte de la región? Nada más lejos de la realidad también. Señores, ¿la sustentabilidad es un tema de moda? No. Es un tema que solamente habla el político, tampoco. Yo los reto a que investiguen con las estadísticas que tenemos actualmente qué va a pasar en 5 años. La pregunta es, en un auditorio como este, ¿podremos todos compartir una botella de medio litro de agua mundial? No, lo dudo. ¿De acuerdo? La siguiente. Bien, la siguiente. Entonces, acá hay unos ejemplos de estructura sustentable. Acá les voy a contar una anécdota muy simpática. El año pasado me tocó estar en Medellín, en el primer foro de sustentabilidad en Colombia. Medellín, entra a internet, es la segunda ciudad más sustentable en el mundo. Todo es verde. Disculpando, hasta los pobres tienen derecho a áreas verdes. Muy interesante. Entra usted a un centro comercial, zona verde ahí. Va usted a los proyectos de ingeniería como este, todo es verde. Decía un arquitecto español, este es un ejemplo de estructura sustentable, miren lo que pasa. Esta es una ciudad de España, un cliente en una cena le había dicho, oye, tengo un encargo, quiero hacer 100 viviendas, pero esas 100 viviendas tienen que cumplir 3 requisitos. La primera, que sean casas bonitas. ¿Ya? La segunda, que ni una ni otra se parezcan. ¿De acuerdo? Y la tercera, que cuando yo me aburro, agarro mi casa y me voy a otro lado. Vamos acá. Si ustedes miran esa casa, sí, estéticamente no es nada fuera de lo arquitectónico irreal, es algo bonito, es algo que ya existe en una ciudad de España, me parece que es en Compostela. La segunda, no se parece. ¿Y qué pasa? Todo es precasa. Lo que hoy en día, hacia dónde vamos en el mundo, son paneles prefabricados, solamente están ancladitos, hay paraditos. Y entonces mire lo que pasa, el que está abajo, usted ve ahí la piscina, ¿no? Son paneles se desarman, cuando llega el otoño lo pasan para atrás y hacen como una mesita como esa. O si no, uno de los paneles lo levantan y lo que es la zona de área libre lo ponen como techo y ya está. Y cuando se aburre, se compra otro terreno en otro lado, se llevan sus paneles, no lo pierden y fundan su casa. Entonces, eso es la industria. Y aquí suelto un poco la reflexión también
construía su casita, decía, ¿cómo quisiera tener de concreto premezclado súper bien, ¿no? Viendo el tronco ahí mezclado. Está bonito. ¿Cómo quisiera hacer con ese tronco y no estar yo preparando mi concreto en la obra? Hoy en día, si me regala el negocio a mis colegas, yo digo, ya no es el tronco mezclado. Hoy en día el cliente te dice, ¿cómo quisiera que me traiga mi casita ya hecha? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez mayor simplicidad en los procesos, cada vez hay que hacer menos en la obra. Todo se tiene que hacer en una planta industrializada. Acá tenemos una planta de prefabricado, podemos asumir ese reto también. La siguiente. No sé si puede salir porque no quiero dejar de pasar los videos que son muy interesantes. Vamos a la café. Aquí vamos a compartir unos videos muy interesantes. Esto también con el proceso de Medellín. Miren, algo que seguramente ustedes ya vieron, que son los famosos concretos drenantes, también sustentables. ¿Por qué? Porque en ciudades como Medellín, la cuota de lluvia de precipitación anda de orden de 200, 300 milímetros, es un montón de agua. ¿Y qué sucede? Esa agua no se recupera en el río, por ejemplo. En Colombia se recupera en su totalidad. ¿Qué es lo que se hace? Se descargan entre 700 y 800 galones y toda se recupera. Va a una zona de almacenaje y tratamiento y usada para el consumo humano, para lo que es el sistema de regadío. Entonces, en ningún momento se puede hacer agua, ¿no? Entonces, una empresa colombiana me parece que es agua. ¿Sí? Entonces, también estamos trabajando en la región y esa misma línea para poder hacer cosas alternativas. ¿Puedes escapar? ¿Puedes escapar? ¿Ok? Regresamos a la presentación. Ok. ¿Vale? La siguiente. Lo que le comentaba, ¿no? De pronto usted dice, sí, pues está interesante la idea de que ya mi casita me la traigan hecha, pero pues mi vecino y mi vecina me caen muy bien, y si me mudo con ellos, ahí está. Se mudan barrios, se hacen torres. En Estados Unidos, en dos estados importantes, uno es en Illinois y el otro me parece que es en Texas, se hacen estas estructuras masivas. Hay gente que se agrupa, compra este sistema y se muda a todo un barrio, y se van a vivir en una zona. Entonces, ahí está el proyecto. La siguiente. Acá, los concretos que son durables tienen basado la filosofía en utilizar mezclas muy fluidas que eliminen esa variable de la consolidación, que si consolido bien o no el concreto, que si va a salir carcajero o no. Concreto fluido, ya me olvido el tema de la consolidación, de la vibración. Facilita la descarga, lo hace mucho más rápido, reduce el tiempo de construcción, porque lo que yo pensaba hacer en un año lo puedo hacer hasta la mitad con esta tecnología. Tiene una mejor trabajabilidad del concreto. Se utiliza, fíjense, en un tema de sustentabilidad, por ejemplo, el caso de los cementos postuláneos que utilizamos para fabricar el supermix, son concretos hechos con cementos con menos clinker. Y acá pues un poco hablaba con el gerente general, yo le decía, pero tranquilo, no es que estemos vendiendo menos cemento, estamos contribuyendo con la industria, que emitimos menos CO2. ¿De acuerdo? Por cada tonelada de cemento se emite entre 0,5 y 0,8 toneladas de CO2. Vaya responsabilidad que tiene la fabricante de las cementeras. ¿Qué se hace, por ejemplo, en Yura? Se reemplaza hasta el 40% del clinker por pusolana. Este material maravilloso que al reemplazar el clinker también es capaz de mitigar muchas patologías, como la corrosión, la reactividad calcílica. ¿Por qué? Porque el clinker de cementos te da todo lo bueno: resistencia, trabajabilidad, módulo de elasticidad para la flexión, etcétera, etcétera. Y todo lo malo también: contracción por secado, mencionar concreto, reactividad calcílica. Los álcalis del cemento con la sílice y el agregado reactivo generan expansión, taumacita, otra patología, corrosión, etcétera. La siguiente. Ya para terminar, la siguiente. Entonces, conferir el concreto una baja preliminar, la siguiente. En general, ya hemos discutido de eso, pero se utilizan materiales suplementarios, lo que son adiciones, playas, escoria, metacaolín, pusolana, etc. La foto que está a la derecha es una foto muy linda, la pueden buscar en internet. Es el puente más grande del mundo, es el puente de la Confederación, que une la isla Prince Edward con el resto de Canadá. Tuve la oportunidad de venir nuevamente a mi país, de conocerlo, es un puente lindísimo, tiene 12.9 kilómetros de longitud. Y miren, qué interesante, porque conocemos estas infraestructuras
en zonas de condiciones normales, bueno, es un reto que no va más allá del tema de la realidad. Cuando hacemos estas infraestructuras que están sometidas a 100 grados de gradiente de temperatura en el año, en verano 42 graditos y en invierno menos 55 graditos, ya se imagina lo que pasa. Si ustedes, no tengo en otra presentación siempre comparto un zoom, pero si hacemos un zoom, estas columnas se parecen a una especie de rombo. Los extremos tienen como una especie de cuchilla. ¿Por qué? Porque cuando el agua cambia de estado líquido a sólido, ¿qué pasa? Genera una presión horizontal. ¿De acuerdo? Y puede ser tan grande que puede tirar abajo. ¿Qué es lo que hace el diseño? Como una especie de cuchilla, el agua cambia de estado, pero al pasar el puente la cuchilla corta el hielo y hace que la presión sea cero. Miren lo interesante de la estructura. La siguiente, ahí está la foto de abajo, perdón, en la foto de abajo se puede ver el agua congelada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el puente está parado. Vida útil del puente, 200 añitos. ¿Ya? ¿Cuál es el reto? 500 años. Fíjense, estamos acá peleándonos porque el puente no dura más que 30 o 50 años. La siguiente. Necesidad de explorar nuevos materiales. La siguiente. Rocapozolánicas. Un tema que me sensibilizó bastante y hemos hablado por lo menos. No podemos hacer lo contrario de lo que yo estoy hablando en esta charla, no porque lo diga yo, sino es parte de la filosofía del grupo. Estamos hablando que los materiales se están depredando. ¿Qué pasa en otras regiones, por ejemplo, como el norte del país, en el centro? Las canteras, la vida útil va a ser 2 años, 3 años. Y después vamos a estar en ese lío, otra cosa que calificamos los materiales por prescripción o por performance. ¿Qué quiere decir prescripción? La granulometría cumple la media 200, cumple la humedad, qué sé yo. ¿Qué pasa si no cumple? ¿Nos quedamos todos cruzados de brazos? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos concreto? ¿Cerramos el kiosco? No. El futuro no muy lejano ante la depredación masiva de los materiales es trabajar con performance. ¿Qué quiere decir? La tierrita, la basurita, el escombro, el agregado reciclado, el agregado que procede de una demolición, lo tengo que usar sí o sí en concreto, lo que es Europa, porque no hay otras carteras. Porque estamos depredando de manera irresponsable todos los materiales. ¿Depredamos el agua? Claro que sí, ya les expliqué. La práctica del individuo, del ser humano, es muy irresponsable porque depredamos el agua y no tomamos conciencia de lo poco que hay en el planeta. Entonces, emplear un simple reductor de agua de completo te permite ahorrar entre 8 al 16% de agua. Con una regla de 3 directa, entre 8 y 16% ahorras en cosa. ¿De acuerdo? Utilización, dice, de polvo bien chancado. Me pareció interesante lo que hacían los canadienses, ¿no? Cuando estaba viendo en Montreal, ellos utilizan mucho este polvo. ¿Por qué? Porque en regiones en Norteamérica se recicla la botella de plástico. Lo que no se recicla es una botella de vidrio. Y lo que pasa es que consume, ¿no? Los famosos vino, champán. Entonces, por alguna razón no se recicla. Hay una institución que se llama la SAC, Sociedad de Alcohol de Quebec, Sociedad de Alcohol de Quebec, ¿no? En francés. Entonces, esta sociedad lo que hace es recicla todas las botellas, se la da a la universidad muele este material y genera un polvo de vidrio chancado que es como la pozolana y se reemplaza en grandes porcentajes y se hacen completurables. Utilizar bacterias no patógenas, ya les conté, para hacer eso completo que cicatrizan la hiel, ¿no? O sea, te cortas, o sea, se fisura completo, al cabo de un año se cierra, se formata la fisura. Utilizar pigmentos aditivos, la siguiente, y hay unos completos muy lindos. Esto, por si acaso, no es cerámica, no es mayorita, esto es concreto. Esto es en Toronto, es en Estados Unidos. Lo de abajo es en Estados Unidos, lo de arriba es en Toronto, es una casa. Y fíjense que no desarmoniza para nada con la naturaleza de la arquitectura estética. Todo lo contrario, podemos conjugar en su infinidad de colores, la siguiente, desde colores básicos hasta colores ya con mayor intensidad, la siguiente. Y por último, hay que hacer un buen control de calidad en obra para que la cosa camine bien, la siguiente. Esto es lo que no se debe hacer. Y cuando visitamos a veces a las empresas, créanme, es una oportunidad de mejora. No es fácil, pero sucede que muchas de las obras invierten muy poco en el tema de calidad. Como decía el profesor Croto, la calidad no cuesta, lo que cuesta es la no calidad. O sea, no hacer las cosas bien. La siguiente. Esto es lo que se debe hacer. Tener laboratorios que tengan estándares de calidad a nivel mundial, que se puedan almacenar las pruebas, que se puedan hacer los ensayos de acuerdo a normas CTN. Hago un paréntesis. Ustedes jóvenes que están por egresar a la universidad. Hoy en día, en todas las normas hay
ASTM y la ACI, se habla de la certificación de grado de técnico número 1. El grado de técnico número 2 son para los ingenieros ejecutores o supervisores. Nadie puede trabajar mientras no haya esta certificación. Eso fue discutido en el último comité que vimos en casa, y la razón es muy simple: hay mucha informalidad. Una vez me tocó trabajar en Piura, estábamos haciendo el canal, y de pronto venía un supervisor y mostró concreto del canal. Entonces yo le decía que eso de acuerdo a normas no es factible. No, tranquilo, ingeniero, yo muestro si quiere del canal, de su mixer, de su casa, de su planta, pero yo lo hago como yo quiero. Claro, es posible que uno lo pueda hacer como uno desee, pero afortunadamente las normas son protocolos estandarizados, que lo que hacen es garantizar la repetitividad del examen, de tal manera que si yo lo hago acá o en la China, tenga repetitividad y no entrar en aspectos objetivos por apreciaciones o por decisiones personales de cada uno de los actores de la industria. La siguiente. Y necesidad de una venta y un poco más enfocada en la solución. La siguiente. El tema acá es enfocarnos en la necesidad del cliente. Hay un tema también para la relación. Vendemos atributos de calidad. La pregunta es: ¿cuánto cuesta? ¿Sabemos cuánto valora ese cliente? Vendemos confianza, tiempo, ganancia, solución sustentable. ¿Cuánto cuesta ello? Si no lo sabemos, muchas veces nos quedamos en la intención de venta. La siguiente. Entonces, queda un reto que se llama: ¿cómo administramos esa promesa que yo digo que va a pasar? ¿Y cómo educar al cliente? La siguiente. ¿Cómo administrar promesas? Algo que siempre comparto con el equipo. Digo, primero hay que hacer promesas realistas, ¿no? Sí, ingeniero, si yo compré 280, que te da 500 al final y te fuera 600 en un año, cumple. Porque si no lo cumples, pierdes el día de hoy. Hay que diseñar la promesa, porque resulta que yo pensaba que mi cliente quería un station power o quería ir a un Mercedes. Pequeña diferencia, ¿no? No validé lo que realmente quería. Hay que implementarla, hay que llamar al cliente, invitar al constructor y decir: esto es lo que ustedes necesitan. Y por último, hay que ofrecer la garantía de servicio. Si no estamos en ese camino, definitivamente entramos en un círculo vicioso de la no calidad. La siguiente. Y al cliente hay que sincerarlo también. Hay que decirle: oye, definitivamente necesitas conocer cómo es mi sistema de servicio. Hay que educarlo. Hay que confirmar el desempeño de acuerdo a la promesa que le hice. Hay que ver y aclarar sus expectativas, porque mira, oye, tú me habías prometido que este concreto de acá era prueba de bala y no es prueba de bala. Y entonces el cliente se siente como engañado. Y eso es algo que también a la industria nos toca sincerar un poco más. La siguiente. Entonces, hasta el día de hoy, estamos en una competencia mayormente basada en el precio unitario. Es difícil, ojalá que esto no suceda más en el país. Ya han pasado en otros países en pleno desarrollo, pero terminándonos masacrando a los actores en un océano rojo y terminamos de dejar de lado las grandes oportunidades que tenemos de trabajar juntos para crear innovación, para simplificar los procesos en la industria. Existe la consigna de que menor precio y mayor proyecto. Pasa eso, le pasa al constructor, le pasa a quien diseña, le pasa a quien provee los materiales. Eso es muy peligroso. ¿Comprometemos significativamente la calidad? Claro que sí. Hay un concreto bueno, bonito, barato, eso no existe. Y queremos vender algo que al cliente no satisface realmente sus necesidades, pero que forma parte de la oferta del mes. ¿Ustedes se imaginan? Tipo Plaza Vea todos, iban a tener concreto 2 días por el precio de 2. Pues nadie viene así. Pero más o menos así se tiene que comportar la industria a veces cuando sucede este mercado de la guerra de precios. La siguiente. Oh my God, está asustado el cliente. La siguiente. De ahora en adelante, ya para terminar, entonces hay que demostrar a toda la cadena, diseñador, constructor, propietario, que realmente se puede ganar unos centavitos más. Sí se puede. Y esto es, oye, mira, yo te vendo un concreto autocompactado, tienes una platea de cimentación que no entra ni tu dedo, no lo vas a ir con un concreto de 4 pulgadas, va a ser algo que te cuesta $4 más, pero vas a ganar 20. Y te lo demuestro. Y de esa manera la industria se ve favorecida porque tiene que ser un win-win. La siguiente. Eso es, una relación sostenible. La siguiente. Entonces, el reto, y siempre se lo digo a los colegas, es: hoy en día no vendemos productos, vendemos soluciones. Y es una cadena. Quien construye vende solución al propietario. Quien vende materiales vende solución a quien construye. Quien vende materia prima tiene que vender solución a quien fabrica los materiales. Es una cadena. La siguiente.
En el pasado, ya para terminar, se hizo posible la construcción de miles de importantes proyectos. Hemos visto el Panteón de Roma, el Acueducto de Segovia, el Coliseo Romano, la Pirámide de Egipto, Machu Picchu. En el presente, la siguiente, ahí vamos, el viewport de Montreal arriba, la torre World Trade Center, Burj Khalifa, el puente de Cachicayo, esto es en Australia, la ópera de Sydney, Barrage, ¿cómo se llama esto? La presa de Hoover, la siguiente. Y debemos contribuir como industria para que sean factibles también de hacerlos en el futuro. Sobre todo en aquellas nuevas fronteras. Vamos al siglo XXII. ¿Qué nos espera la siguiente? Esta es una foto del profesor Pierre Cloissy, muy simpática, alguien a quien quiero mucho. Y él me decía, Cristian, ¿tú te imaginas de que en unos años tenemos que tomar una nave espacial porque hay que llevar a un ejecutivo de venta y a ver si cerramos un negocio concreto en Marte, en la Luna, en Venus, en Júpiter? No estamos lejos. La siguiente. La siguiente. Oh, un señor se puso a tomar su cerveza. La siguiente. ¿Qué sucede? La NASA ha lanzado un proyecto ambicioso sobre la American Rocket Institute y ha tomado la decisión que en el 2020, sí o sí, el ser humano se va a quedar habitando en el planeta. Va a haber un grupo de exploración. Y entonces, desde hace más de 10 años, ha hecho una exploración de los materiales la siguiente. Y se ha descubierto que hay un material que se llama, es un polvo lunar, que mezclado con un sulfuro purificado, que es sometido a altas temperaturas, se puede fabricar concreto, que gana la resistencia. Lo que gana normalmente 28 días, lo gana en 1 hora. ¿Por qué? Imagínense pues, de esa foto del profesor Aicín, ese pata que se está yendo a la luna a ver un negocio, cerrando una venta, ¿no? Ingeniera cerrando una venta y una luna. Imagínense, llevar arena, piedra, agua, cemento y tiro para allá. Te cuesta un ojo en la cara. No, hay que fabricar con los materiales de allá. Sí se puede. El problema está, el reto de aquí al 2020 es cómo industrializamos esa producción, porque todavía no hay equipos, no hay herramientas, no hay máquinas, no hay personal especializado para trabajar en una gravedad de 0. ¿De acuerdo? Pero hacia allá vamos. ¿De acuerdo? Entonces, quien pensaba acá, ya para finalizar la siguiente, quien pensaba acá, la siguiente. Quien pensaba acá, como el señor que está haciendo bajo el agua, en México, que todo era fácil y que solamente acabando la carrera salíamos y trabajábamos normal, yo les digo, jóvenes, el cielo es el límite. Porque resulta que la competencia para los proyectos de ingeniería que ustedes van a trabajar no es el que estudia en la Universidad Jorge Basadre, de la UNI, Católica, la UNSA, no. Ya España está acá, Italia, Francia, Alemania, Uruguay, todas partes del mundo están trabajando acá. Porque el Perú es un país muy atractivo en términos de negocio. Por una de las razones, les cuento personalmente, porque me animé nuevamente a regresar a mi país. Viví 3 años en Canadá y